Qué bueno que podemos conectarnos esta noche. Sean bienvenidos todos. Vamos a orar y vamos a iniciar con la clase de hoy. Para esta semana, pues gracias. Ahí varios ya han estado entregando sus resúmenes de los primeros 4 capítulos del libro. Ahí ya ven que nos corrimos una semana por lo de este hermano que lamentablemente falleció. Y bueno, para esta semana que viene nos tocaría entonces un pequeño resumen de la vida de uno de los misioneros ahí más famosos del mundo. Ahí creo que está, no me recuerdo quién de los dos es, si Hudson, ¿verdad? Pero ahí está en el plan de la materia. Lo que hay que hacer es ver algunos videos. Hay bastante material en YouTube sobre la vida de ellos. Hay extensos, hay de veras que les quedé de poner la película de uno de ellos, pueden verla, y hay también bastante condensados. Pero si pueden ver la película, creo que es bastante buena, yo la vi, y tiene puntos muy desafiantes con respecto a la misión, ¿verdad? Entonces, pero hoy vamos a iniciar con con Pablo. Vamos a iniciar con los viajes misioneros de Pablo. Sin duda alguna, Pablo es el misionero más reconocido históricamente, ¿verdad? No hay, no hay para dónde, ¿verdad? Ahí, por lo menos lo que los registros bíblicos nos muestran, pero también lo que el registro histórico nos muestra. Entonces, definitivamente cuando estudiamos la misión, ¿verdad? Cuando hablamos de la misión, tenemos que hablar de Pablo. O sea, no podemos escapar ahí de su impacto en lo que en tan pocos años Pablo pudo hacer como misionero. A veces pensamos que Pablo tuvo muchísimos años como misionero, pero ahora que veamos, realmente a lo sumo llegaría a 30 años, y si no es que menos, de trabajo misionero. Entonces es bastante impactante lo que hizo Pablo. Así que vamos a ir a la clase. Hoy vamos a ver eh, el primer viaje misionero y algunos antecedentes sobre Pablo y sus viajes misioneros. Entonces, esta parte de Pablo la veremos en dos clases, en dos sesiones. Hoy vamos a ver si nos da tiempo. Voy a tratar de no tardar más de las 9 horas de Guatemala. Entonces vamos a ver los antecedentes, el primer viaje misionero, y en la próxima clase veremos el segundo viaje misionero y el tercero, y un poquito ahí del final de la vida de Pablo. Entonces, con respecto a los antecedentes, ¿qué podemos ver de los antecedentes? La iglesia, la historia de la iglesia tiene varias épocas, ¿verdad? Varias épocas. Y la época que abarca el espacio misionero de Pablo es la época llamada la era de la expansión. Fue donde la iglesia se llegó a por lo menos al mundo conocido, ¿verdad? Llegó al mundo conocido. Fue una época muy importante, como sabemos, por lo que llegó al ministerio. No fue una época que fue muy rica en cuanto a escritos bíblicos. La mayoría de los escritos bíblicos estuvieron al ras del año 60 y el resto de los años. Y también las doctrinas fundamentales de la iglesia fueron en los años posteriores donde se hicieron más sólidas. Pero la expansión de la iglesia sí, sin duda alguna, en estos 30 años fue su punto más importante históricamente, ¿verdad? En toda la historia, estos han sido los años más importantes. Cuando estudiamos algo como los viajes misioneros de Pablo, pues solamente tenemos un recurso, que es el recurso bíblico, cotejado en algunos casos con algunos escritos posteriores, pero principalmente es el escrito bíblico. Definitivamente las fechas pueden tener ciertas variaciones en cuanto a las fuentes, pero son variaciones mínimas de 1 a 2 años, ¿verdad? En la mayoría de los casos, que pueden haber márgenes en cuanto a cuándo sucedieron los hechos. Hay algunas que son bastante certeras
y otras pues que pueden estar variando. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dio este mandato: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí Jesús está, hay dos posturas: una de que Jesús está dando un plan misionero, una estrategia, y otros de los que yo creo que tienen tal vez más razón, es que Jesús está dando una profecía, porque hay mucha seguridad en sus palabras y en los términos que habló. El punto principal acá es que Jesús dejó estipulado y profetizó de que la iglesia se iba a expander y que los hermanos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, entendiendo, pues hablando de la tierra conocida hasta ese momento, ¿verdad? Sabemos que el nuevo mundo no existía en ese momento. Entonces aquí vemos una visión muy importante de Jesús, que la palabra de Dios no se iba a quedar en Jerusalén y en Judea, sino que iba a extenderse hasta los confines de la tierra. Entonces, la visión misionera es muy clara en Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Sabemos lo que sucedió. La iglesia se estancó más o menos por 10 años en Jerusalén, en la cual no hubo un movimiento misionero en ninguno de los casos, ¿verdad? No hubieron muchos años en los que la iglesia de Jerusalén creció fuertemente y pues no pasó nada más que en Jerusalén. Se quedaron, se concentraron en Jerusalén. Aún las personas que en el día de Pentecostés vinieron de diferentes lugares, en lugar de regresar a sus países de origen para poder predicar la palabra de Dios, se quedaron en Jerusalén. Y esa fue su tendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene para despertar ese espíritu misionero? Pues viene la persecución. Entonces dice Hechos 8:1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces entendemos esta parte, ¿verdad? Aquí vemos que el siguiente paso después de Judea y Jerusalén era Samaria, paso que no habían dado, pero que después de esta persecución vemos cómo Lucas utiliza esta palabra gran persecución, está dando una manera, no era una pequeña persecución, era una gran persecución, está calificando la palabra persecución diciendo que es grande. Entonces definitivamente debió ser algo muy, muy fuerte en la iglesia de Jerusalén. Entonces salen todos y como nos cuenta Hechos 8, andan predicando la palabra de Dios por donde sea que ellos iban. Perdón. Entonces, en Hechos 11, ¿verdad? Estamos viendo los antecedentes antes ya de ver claramente la misión. En Hechos 11 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces, aquí sigue el relato que empieza en Hechos 8 y continúa hasta aquí a Hechos 11, y viene un evento importante: la llegada de los hermanos a Antioquía principalmente, a la iglesia de Antioquía. Entonces, esta es una iglesia muy importante y veremos después por qué. La iglesia en Antioquía no se sabe quién la fundó, no hay un registro bíblico de quién la fundó, pero fue fundada entre el año 33, obviamente después de la muerte de Jesús, al año 40. Entonces tenemos ahí un periodo posible de 7 años.
Fue considerada la madre de todas las iglesias gentiles. Fue una iglesia pilar en el movimiento misionero. Ahí fue, como sabemos, donde por primera vez nombraron cristianos a los discípulos de Jesús. Y también fue donde inició la controversia entre gentiles y judíos. Como vemos, hasta antes de Antioquía, los hermanos de Jerusalén solo predicaban a judíos, pero algunos, ¿verdad?, de Chipre y Cirene, llegaron a Antioquía y también empezaron a predicar el mensaje a gentiles y por lo visto, pues tuvieron un alto impacto. Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Juan Marcos, Judas Barsabás, Silas y Lucas fueron asociados con la iglesia de Antioquía. Tuvieron que ver con la iglesia, pasaron épocas en esa iglesia y sirvieron en esa iglesia. Se convirtió en la iglesia cristiana central, ¿verdad? Después del año 44 después de Cristo, superando definitivamente a la iglesia en Jerusalén por la influencia que tenían de muchas ciudades. Ya ven que Jerusalén pues básicamente se quedó ahí y nos da una idea, ¿verdad?, del problema que podemos ocasionar cuando se centra todo en un solo lugar. Y la iglesia de Antioquía pues envió misiones y apoyó a los equipos misioneros. Entonces, ahí es donde podemos ver la importancia de esta iglesia en Antioquía. Entonces, esos son los antecedentes. Hasta aquí, pues llegamos, ¿verdad?, hasta Antioquía y vemos que es un lugar muy importante y veremos, pues, desde el inicio del primer viaje misionero de Pablo, la importancia de ese lugar, ¿verdad? En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, puede opinar o puede hablar sin ningún problema, ¿verdad? No necesitan ahí pedirme la palabra porque ni los miro ahorita para poder ver toda la presentación. Entonces pueden hablar ahí libremente. Entonces comenzamos con el primer viaje misionero y vamos a ver algunos puntos que son interesantes. Aquí hay una escritura que creo que nos puede ayudar a entender el corazón del apóstol Pablo. Pero no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces vemos el corazón misionero de Pablo. Pablo tenía ese corazón para poder mostrar y enseñar la salvación. Y dice pues eso, este es uno de los versículos tal vez más famosos del apóstol. Y vemos que el poder del evangelio, lo que predica el misionero, es un poder de Dios para la salvación. No es para mejorar la vida nada más, no es para tener una bonita familia, un lindo matrimonio nada más, sino sobre todo es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío y del que no es judío. Entonces, ese era el corazón que impulsaba al misionero a poder ir a todo lugar, porque entendía que no había otra puerta, que no había otra opción, sino el poder de Dios a través de la buena noticia, a través del evangelio de Cristo. Entonces, veamos aquí Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Dice: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Esto está en Hechos 12:25. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, ¿verdad? Los enviaron. Entonces, aquí vemos el inicio, digámoslo así, formal
del envío de un equipo o de un viaje misionero, de un equipo misionero, aunque solo eran dos, pero aquí vemos que hay algo que pasa en el seno de la iglesia. La iglesia está ayunando, la iglesia está orando y es en ese ambiente, ¿verdad? En ese clima de oración, de ayuno, de servicio, en el que el Espíritu Santo toma la batuta de la iglesia, que es lo que el libro de los Hechos nos muestra, y apartan a estos dos hombres, a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que Dios los había llamado. Oraron, ayunaron, oraron, y después les impusieron las manos, ¿verdad? O sea, les dieron esa imposición de manos que era muy cultural en ese tiempo, y los enviaron, ¿verdad? Los enviaron, ¿verdad? Para que ellos empezaran el trabajo misionero. Curioso es ver el orden de los nombres. Vemos acá que Bernabé y a Saulo. Entonces, en este momento, Lucas es muy cuidadoso en esos detalles. Y vemos que el líder era Bernabé. Bernabé era el líder de esta etapa del primer viaje misionero. Entonces, aquí comienza todo. Vemos aquí en el mapa, aquí está Antioquía. Aquí comienza todo y estas líneas nos muestran el primer viaje misionero que comienza en Antioquía y termina en Antioquía. Por eso les digo que Antioquía era un lugar muy importante para la obra misionera, ¿verdad? Iniciaban las misiones y terminó ahí el primer viaje misionero de Pablo, que fue, sin duda alguna, un viaje muy, muy importante para la historia de la iglesia y también muy importante para la Biblia, porque la Biblia se formó en mucho, por lo menos los libros de Pablo, por las necesidades que existían en estas iglesias. Entonces, vamos a leer versículo de 4 al 12. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también y tenían también a Juan de ayudante. Ok, ellos estaban acá en Antioquía y empezaron su viaje misionero, llegando a Seleucía y luego se embarcaron para llegar a esta isla de Chipre, donde está Salamina, luego a Pafos y vamos a continuar el versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos que Lucas tiene ese cuidado de entrelazar pequeños relatos dentro del viaje misionero. Obviamente no podía ser exhaustivo el apóstol el escritor bíblico Lucas para poder registrar todo lo que estaba pasando. Imagínense la cantidad de libros y de libros y de libros que hubiese tenido que escribir. Entonces, definitivamente entendiendo que el libro de los Hechos es un libro descriptivo, Lucas tiene ese cuidado de entrelazar algunos relatos sobresalientes dentro del viaje misionero de Pablo. No es lo único que pasó, seguramente pasaron muchas otras cosas,
Pero Lucas tiene ese cuidado de poder exponer puntos que son sobresalientes. Entonces vemos que todo esto sucedió en esta isla que vemos por acá. Hubo predicación de la palabra, pero quiero hacer algo muy importante nada más antes de pasar a seguir con el viaje. El versículo 13 habla de que este procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó. Pero vemos en dónde estuvo su fe. Dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí no relata exactamente Lucas, o no dice Lucas qué es lo que Pablo está enseñando, cuál es su predicación. No lo hace en esta parte de la descripción, en la narración de esta parte del viaje. Pero este último versículo nos muestra el poder de la palabra de Dios. Lo que maravilló a este procónsul, en medio aún del milagro o de esta situación sobrenatural que pasó con esta persona, él se maravilló de la doctrina del Señor, de la enseñanza del Señor. Y eso es lo que vemos en el poder del viaje misionero. El viaje misionero de Pablo sí tenía grandes señales, definitivamente, pero era acompañado de la predicación de la palabra de Dios de una manera contundente, de una manera muy, muy fuerte. Entonces vemos que esta pequeña descripción nos puede revelar entre líneas cómo era la dinámica. La dinámica era de predicación de la doctrina del Señor. Había un trabajo misionero fuerte en este sentido de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza del mensaje de Cristo. Entonces el apóstol tenía ese cuidado, Bernabé tenían ese cuidado de poder enseñar el mensaje y eso hizo fructíferas sus misiones. Versículo del 13 al 15, Pablo y sus compañeros, aquí ya habla como en plural, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que ya no solo eran dos, por lo visto, y vemos algo muy importante. Hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio en cuanto al orden. Ya no aparece Bernabé como el número uno ahí o el líder de la misión. Entonces, aquí en el versículo 13, el protagonismo de no solamente de la misión, sino prácticamente del resto del libro de los Hechos, lo tiene Pablo. Pablo es el protagonista de lo que sucede en el resto del libro y en el resto del viaje. Entonces ya habían, estos compañeros, dice, navegaron desde Pafos, ¿recuerdan? Aquí se quedaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Aquí ocurrió la deserción de Juan Marcos. No fue algo consensuado, no fue algo platicado. Él abandonó la misión, ¿verdad? Abandonó. Sabemos que no se cayó de la fe, que no dejó la iglesia, pero sí estaba duro el campo misionero y se apartó. Versículo 14. Ellos salieron de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Aquí vemos en este lugar de Antioquía de Pisidia, vemos que Pablo nos muestra cómo era su estrategia. Aquí se empieza a ver la estrategia de Pablo. Pablo sí tenía como una estrategia bien espiritual y digámoslo así, bien leal con Dios y con el pueblo de Dios. Iniciaba las misiones predicando en las sinagogas. Y vemos ahí que seguramente la salida de Juan Marcos debió haberlos impactado emocionalmente, debió haber enojado, pues sabemos más adelante que Pablo se enojó mucho también por su salida y debió haber menguado el equipo, pero sin duda alguna el trabajo misionero continuó. Y ahí había esa exhortación, vemos, de la palabra de Dios. Aquí vemos, si tiene alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces le dieron la palabra y predicaron a Jesucristo.
Versículo 38, seguimos en el capítulo 13. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. La verdad, hermanos, es que es impresionante estos versículos, porque sin duda alguna vemos que Pablo tenía muy marcada, muy bien aprendida, como sabemos que a Pablo, ¿quién lo instruyó? Lo instruyó Jesús mismo. Pablo dice que no fue instruido por ningún hombre, sino fue instruido por el Señor. Entonces Pablo sí aprendió algo muy claro del Señor y es la doctrina de la justificación por la fe, ¿verdad? Este no es el tema de este curso ni de esta clase, pero sí vemos que era muy claro su mensaje, que era un mensaje muy duro para los judíos y muy alegre, ¿verdad? Muy bien aceptado para los gentiles. El creer por medio de la fe, porque para el judío esto era inaudito, había que obedecer la ley. Pero vemos acá que dice, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, hace ver que la ley, pues obviamente era incapaz de justificar y que el nuevo pacto, el pacto de la gracia, podía justificar. Entonces, este era el mensaje que estaba dando. Por eso era muy bien recibido de parte de los gentiles. Por eso tenía bastante aceptación de parte de los gentiles, los cuales pues habían sufrido, por decirlo de alguna manera, el desprecio de los judíos, el rechazo de los judíos, y que para volverse judío había que hacer cosas bastante fuertes para su propia vida y para su propia cultura. Entonces, entender este mensaje fue muy importante para ellos. Sabemos que es un mensaje delicado que puede llevar a los abusos, por eso existen las cartas que tratan de corregir algunos de esos abusos, pero vemos que es un mensaje maravilloso, que por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano es justificado. La palabra justificado significa que no es condenado, es lo contrario a ser condenado. Es como un juez, no es ni siquiera el perdón. El perdón se queda corto con la palabra justificado, porque la palabra justificado es dicha para alguien que no cometió delito. Entonces, usted no es culpable, sino usted es justo. Usted no cometió ningún delito. Es un término legal. Entonces, este mensaje es muy fuerte y muy maravilloso pensar que cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos arrepentimos, somos justificados por la gracia de Dios, como que si nunca hubiéramos pecado, porque los pecados los pagó nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de temer y amar el mensaje del Señor. Veamos rápidamente. Después de Antioquía de Pisidia dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Pues obviamente era un mensaje de regocijo. Nosotros estamos tan acostumbrados al mensaje, vivimos en lugares tan religiosos, tan duros también en cierto sentido, que no es un mensaje que impacte, pero para los gentiles era un mensaje que lo llenó de gozo. Dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución, ¿verdad? Aquí no fue una gran persecución, sino una persecución localizada contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vemos acá que las personas en Antioquía de Pisidia recibieron con gozo, con ánimo, ¿verdad? Hubo persecución, tuvieron que salir corriendo.
Pablo y Bernabé, pero los hermanos continuaban llenos de gozo y del Espíritu. Este versículo 52 nos hace ver algo muy importante, hermanos, que es la obra del Espíritu Santo. Sus líderes se fueron. Los únicos que les predicaban, fue todo tan rápido. O sea, fue todo tan rápido. Y parecía, esto se desmoronó. Se fueron. Esto se va a acabar. Pero de nuevo Lucas, en el versículo 52, da esa pincelada que nos hace ver que el mover del Espíritu Santo en la época de la expansión fue tan fuerte y tan sólido que aún los hermanos sin liderazgo, sin sus misioneros, se mantuvieron firmes, llenos de gozo y del Espíritu. Hoy nosotros podemos sentir que nuestras iglesias son frágiles, ¿verdad? Que si quitáramos el liderazgo de las iglesias o se quitara el liderazgo o ya no estuviera el liderazgo por una u otra razón, nuestras iglesias tal vez se terminarían, pero puede que no. Puede que si es la iglesia de Dios, si es la iglesia de Jesús, seguramente continuará, ¿verdad? Por eso continuamente la iglesia continuará, se mantendrá. Entonces, esto es muy importante en cuanto a la misión. La misión no debe, cuando formamos o somos parte de una misión, lo que aprendemos de Pablo es que no debe estar alrededor de un hombre ni de ninguna mujer. Tiene que estar alrededor de la palabra de Dios y de Dios mismo. Y estos hermanos se mantuvieron. Hechos 14. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron incitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Aquí vemos algunas partes también importantes. Uno, hablando de tal manera que creyó una gran multitud. De nuevo el elemento de la predicación. Yo creo, sin duda alguna, que el libro de los Hechos, en estos detalles, nos muestra la importancia de la predicación bíblica, la importancia de que la misión tenga como lo más importante la predicación. Entonces, aquí Lucas habla de así, lo expresa, hablando de tal manera, ¿verdad? Que estas personas fueron convencidas por la predicación de estos hermanos. Tuvieron persecución rápido, pero en este caso fue diferente a Antioquía de Pisidia. Ellos se quedaron, no salieron, ¿verdad? En Antioquía de Pisidia salieron rápido. Acá no, se mantuvieron. Dice que hablaron ahí mucho tiempo, estuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Entonces, de nuevo, hermanos, este elemento que pues, se nos puede olvidar todo, lo que hemos hablado, tal vez los detalles, pero la predicación es importantísima acá. ¿Qué era lo que, en dónde estaban ellos confiados? Dice, confiados en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Confirmaba la palabra de su gracia. O sea, la predicación de estas personas era confirmada con el Señor haciendo obviamente señales, prodigios. El Señor estaba respaldando su predicación. Hoy nosotros vivimos en una época y nosotros como iglesia pues creemos que los dones milagrosos cesaron, pero sin duda alguna hay otras maneras en las que Dios puede respaldar nuestra predicación. En primer lugar, pues que sea bíblica y que sea acorde y que pueda ser respaldada por Dios por medio de su palabra misma, pero también los resultados que pueden venir de nuestra predicación. Entonces llegamos hasta Iconio, ¿verdad? Aquí se queda el grupo misionero. Ya vemos acá 1, 2, 3, 4, 5 estaciones por lo menos relatadas. Es muy probable que hubiesen otras más que el relato no lo da. Sigamos leyendo. Versículo 6 al 7. Los apóstoles se dieron cuenta de ello
y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y ahí continuaron anunciando el evangelio. Entonces, la persecución se puso más cruda en Iconio, y lo que hacen ellos es que empiezan a hacer un viaje rápido, Licaonia, Listra y Derbe. Entonces, seguían, ¿qué dice ahí? Anunciando ¿qué? El evangelio. Estos hermanos no paraban, ¿verdad? No paraban. Donde anduvieran, andaban predicando, andaban ahí hablando, anunciando el evangelio. Como que esa era su estrategia tan básica. Donde pongamos el pie hay que predicar. Hay que poner una iglesia, hay que tener un ministerio. Vamos a hacerlo de esa manera. Aquí hay algo que vamos a revisar. En el grupo, Pablo era el único apóstol, pero aquí habla en plural. Los apóstoles. Lo hablamos un poquito hace 2 semanas, pero lo vamos a volver a tocar en unos instantes. Versículo 21 al 23. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hicieron un pequeño ahí, van ahora de regreso, ¿verdad? Prácticamente Derbe es la última ciudad y de ahí hacen un retorno, que es lo que vamos a revisar. Pero vemos acá, uno dice, anunciaron en esa ciudad y hicieron muchos discípulos. Muchos discípulos. Esto, de nuevo, no sé a ustedes, pero en mi caso, yo leo esto y me reafirma, me reta y me pone incómodo también, porque debemos de reconocer que a veces hemos dejado de lado, aunque lo decimos, pero ese no ideal, sino esa realidad que Dios quiere de nuestras iglesias, que sean iglesias formadas por discípulos, no por creyentes nada más, no por asistentes, no por cristianos nominales, sino por discípulos. ¿Qué hacían estos hermanos? Discípulos. Esa era su misión. Les tenía muy clara la gran comisión. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresan. ¿Y qué hacían? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. De nuevo vuelvo a usar la palabra. Exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Después de que les designaran ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Elementos también que podemos ver en versículos 21 al 23. Ellos regresan por las iglesias y por lo visto, el versículo 22 nos muestra que las iglesias se quedaron con el problema. Se fue Pablo y Bernabé, pero ellos se quedaron con la persecución. Ellos se quedaron enfrentando los desafíos. Por eso Pablo les dice que tienen que fortalecer los ánimos, fortalezcan los ánimos. Los exhorta a que perseveran en la fe y los llama al sufrimiento. Es necesario el sufrimiento para que entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Es necesario sufrir. Si tienes muchos años en la fe o pocos y eres un discípulo de Jesús verdadero, sabes que esto es cierto. Sabes que aunque somos salvos por gracia, el mantenernos en la fe requiere fortaleza en el sufrimiento. Pero algo interesantísimo está en el versículo 23. Aunque todo era muy rápido, vemos que estas iglesias se quedaron desprovistas de liderazgo. Pero sin duda alguna, en esas meses o corto tiempo en lo que Pablo andaba haciendo ese viaje, hubieron hermanos que sobresalieron seguramente. Y cuando Pablo y Bernabé regresan, nombran ancianos, nombran líderes en cada iglesia, ¿verdad? Oraron, encomendaron al Señor, ayunaron por ellos y por la iglesia, y ya las iglesias como que estaban agarrando un poquito de más estructura, de más forma. Ya tenían un liderazgo, cosas que no tenían cuando salían apresuradamente Pablo y Bernabé. Pero también me hace ver el valor del misionero. Estos hombres son valientes.
porque de todas estas partes los sacaron corriendo, ¿verdad? Y ellos regresan, vuelven a esos lugares. Son hermanos valientes, son hermanos de verdad que merecen nuestro respeto porque son valientes, o sea, regresaron ahí donde recibieron persecución. Versículo 24 al 28. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde había sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo, había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y quedaron mucho tiempo con los discípulos. Al final regresan por Atalía y se embarcan y regresan a donde todo comenzó, a la iglesia madre, a Antioquía, ¿verdad? Y vuelven ahí a Antioquía. Entonces vemos, aquí termina el primer viaje misionero, ¿verdad? Entonces, vemos al 26. Y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, que estos hermanos regresaron exitosos. O sea, no hubo un fracaso. Ellos no regresaron fracasados. Vamos a ver, el segundo viaje misionero fue más duro para Pablo. Este fue, digámoslo así, en el estándar paulino fue suave, ¿verdad? Fue exitoso, fue un viaje exitoso. Entonces, Pablo regresa y Bernabé regresan animados, regresan contentos, ¿verdad? Porque cumplieron con la obra, cumplieron con lo que se les pidió, cumplieron con lo que Dios les había pedido. Entonces, y se quedaron en Antioquía un buen tiempo. Lo que les decía, vemos acá los apóstoles en plural, ¿verdad? Y vamos a extender un poquito, creo que esto causó un poquito ahí de dudas hace 2 semanas, pero aquí vamos a poder ampliar un poquito lo que ya hablamos sobre la palabra enviar. ¿Recuerdas que no existe la palabra misionero en el texto bíblico? No existe la palabra misión. Y hablamos de que la palabra misión va más amarrada a los colonizadores, ¿verdad? Que cumplían esas misiones y al lado iba esas misiones de la Iglesia Católica y también de las iglesias protestantes. Entonces, el término bíblico es enviar, pero este término tiene muchos usos. Entonces, aquí es donde vamos a ver rápidamente los usos. Primero, los rabinos lo usaban para nombrar a quien había sido llamado y enviado como un representante oficial de otro, o sea, un embajador. Es el término que utiliza Pablo, la idea que utiliza Pablo en 2 Corintios 5:20. Entonces, no es un apóstol de Cristo, no digámoslo así, no es un apóstol con esa señal de autoridad apostólica, sino es un embajador, un enviado, ¿verdad? Un enviado ahí, un representante. Número 2, los evangelios usan, muchas veces el término para Jesús, quien fue enviado por el Padre. En Juan, el término toma un énfasis mesiánico. También en Mateo, en todas estas escrituras que ven en pantalla, en Juan 5, en Juan 6, 7, 8, 10, 11, 17, utiliza el término apóstol, ¿verdad? Y su sinónimo, pempo, se usaba en el versículo 21 de Juan 20, 21, y es utilizado para hablar a Jesús, y cuando también Jesús envía a sus creyentes, como en el ejemplo de Juan 17, 18, 20 al 21. Entonces, como hablamos, era un término común, pero también era un término utilizado para el mismo Jesús, porque él fue enviado por el Padre. El Nuevo Testamento aplica a los discípulos el círculo de confianza de los apóstoles, primero los discípulos escogidos, ¿verdad? Que son, digámoslo así, los apóstoles con A mayúscula,
que vemos los listados en Marcos, Lucas y también en Hechos 1. Un grupo especial de ayudantes y colaboradores de los apóstoles. En estas escrituras, cerca de sus nombres o asociado a sus nombres, aparece la palabra enviado, que es apóstol. Bernabé, que es lo que acabamos de ver, a Andrónico y Junías, Apolos, Santiago, hermano del Señor, Silvano y Timoteo, posiblemente Tito y probablemente Epafrodito. Entonces vemos aquí las escrituras que en el texto en griego aparecen junto con la palabra apóstol, ¿verdad? Enviado, ¿verdad? Pero no significa de que sean esos apóstoles. Algo que es muy importante, aquí vemos un ejemplo de Andrónico y Junías en Romanos 16:7. Lo voy a leer. Dice, saluden a Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Andrónico y Junías se destacan entre los misioneros, entre los enviados, entre los elegidos, pero no está dando ese nombramiento apostólico a Andrónico y a Junías. Entonces, como hablamos, son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Un don constante en la iglesia, en 1 Corintios 12:28 al 29 y Efesios 4:11, las iglesias bíblicas tenían la figura de apóstoles, los apóstoles que conocemos. En Efesios 4:11 y también en Efesios 2 los menciona como los pilares, las bases de la iglesia, ¿verdad? La iglesia se construye sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Aquí está hablando de los apóstoles, estos que están acá, ¿verdad? Con A mayúscula. Pablo también usa este título para sí mismo en la mayoría de sus cartas como una manera de afirmar la autoridad divina, ¿ok? Otorgada y como representante de Cristo. Aquí Pablo lo utiliza en el término correcto para él nada más, como uno de los apóstoles. Y segunda de Corintios y también un poco Gálatas, capítulo 2, nos muestra cuán difícil aún fue a Pablo ser considerado un apóstol, ¿verdad? Tuvo que defender su apostolado. Entonces, esto para mí es importante que lo podamos ver porque este término de apóstol, de enviado, está muy entrelazado en el texto bíblico, pero tiene que ver exclusivamente en un sentido con la función de llevar el mensaje a otras personas. Pero estos falsos apóstoles que hoy existen no están usándolo en ese uso, no tienen ese uso de la palabra, sino el uso que tienen es el de que le dio Pablo a sí mismo, como alguien que tiene una autoridad, ¿verdad? Una autoridad divina y que su palabra es como que fuese palabra de Dios. Ok, ya vamos a terminar. Resumen del primer viaje misionero. ¿Qué cosas podemos ver en el primer viaje misionero? Estos fueron los tres principales misioneros, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. El tiempo, del 44 al 49, probablemente 5 años. Recuerda, las fechas son, ahí pueden variar. Las ciudades, 9 por lo menos dentro del registro bíblico. Puede ser que hayan sido más y que Lucas no lo haya registrado. Y vemos que el crecimiento de cientos a miles de discípulos. Hubo un crecimiento muy fuerte, por eso es la parte de la expansión. Hubieron iglesias, pues que no tenemos registros, digámoslo así, de la época, pero los padres de la iglesia nos relatan que eran iglesias de regular tamaño. Cuando hablo de regular tamaño, estoy hablando de miles. Y todo termina en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Luego tenemos el concilio de Jerusalén. En su estadía en Antioquía sale el problema de esos judaizantes que quieren que los gentiles
vengan y se circunciden. Entonces, lo que sucede es que se crea un concilio, se hace un concilio en Jerusalén, pues el nombre que se le da al concilio, donde se determina de que los gentiles no deben de circuncidarse. Conclusiones. El trabajo del Espíritu Santo. Él inició y él condujo el proyecto misionero. Vemos que es algo espiritual, no es humano, ¿verdad? La estrategia va dirigida por el Espíritu Santo y obviamente hay que ser espiritual, ¿verdad? Y buscar la guía del Espíritu Santo, de lo que Pablo y Bernabé hicieron. Número 2, vemos disposición. Estos misioneros eran apasionados y dispuestos, como vimos en el relato. Había disposición, eran apasionados por el trabajo que Dios les había encomendado. Pruebas, gran cantidad de pruebas. Muchas de ellas fueron usadas para continuar la misión. O sea, habían pruebas, había evidencia, ¿verdad? Evidencia de su trabajo misionero, pues el cual estamos estudiando hasta esta época. Y victoria, experimentaron éxito, el cual se tradujo en una gran cantidad de nuevos discípulos. Entonces, vemos que fue un viaje misionero muy importante, pero también muy victorioso y muy exitoso para el apóstol, ¿verdad? Ya veremos los demás cómo le va, pero en este le fue, en medio de aún las persecuciones localizadas que tuvieron, fue un viaje misionero ellos de verdad, si recuerdan el relato cuando regresaron los 12, cuando regresaron los 72, que venían pero súper contentos, yo creo que estos hermanos venían pero que no cabía en su pecho la alegría, el gozo y querían contar a medio mundo todos los milagros que vieron en esa época. Entonces aquí termina los antecedentes y el primer viaje misionero de Pablo. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? Ok. O no entendieron o entendieron todo, ¿verdad? Entonces, una de dos. Ok, bueno, entonces vamos a reunirnos en una semana para poder revisar el segundo y el tercer viaje misionero y también el final digámoslo así, el cuarto viaje que no era llamado así, pero que fue prácticamente un viaje del apóstol Pablo. Así que Dios nos ayude a tener algo de ese corazón, ¿verdad? Algo de ese. El mismo espíritu que Pablo tenía es nuestro mismo espíritu. No hay dos calidades, ¿verdad? No era otro, es el mismo. Entonces, confiemos y busquemos la guía del Espíritu Santo para que Dios nos utilice en nuestras ciudades y en el campo misionero donde estemos. Vamos a orar para concluir la clase de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar juntos. Queremos pedirte, Padre, que nos puedas ayudar a comprender, a entender, Señor, que tu poder también está a nuestro alcance, Señor. Que podemos, Señor, recibir esa guía del Espíritu Santo para poder ser esos enviados, para poder llegar a otras personas, a familiares, a vecinos, compañeros de estudio, a otras ciudades, Señor, a otros países, a otros continentes, y poder llevar tu mensaje, Señor, pero danos esa disposición que estos hombres tenían, esa disposición, ese amor, esa fortaleza en medio del sufrimiento. Gracias te damos, bendícenos, guárdanos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Gracias, Pablo. Amén. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.